Estamos en un video más entonces del curso de mecánica de fluidos. En este pequeño video lo que vamos a ver es la deducción de la ecuación de Bernoulli y cómo es que nosotros entonces la podemos utilizar. Básicamente qué es lo que significa la ecuación de Bernoulli y dónde es que aplica o bajo qué criterios nosotros podemos deducirla. Comenzamos entonces diciendo que la ecuación de Bernoulli es una relación aproximada. Muy importante tener en cuenta de que es aproximada. Es una relación entre la presión, la velocidad, la elevación en las diferentes regiones, en donde nosotros tenemos un flujo que es estacionario y que es incompresible. Hay que remarcar eso. En donde las fuerzas netas de fricción son despreciables. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, como podemos ver desde el inicio, la ecuación de Bernoulli nos presenta con diferentes retos, los cuales vendrían siendo principalmente de que nuestro flujo tiene que ser estacionario e incompresible y que las fuerzas de fricción netas que se están llevando a cabo dentro de la tubería, entonces son despreciables. Sin embargo, eso no quiere decir que la ecuación no sea aplicable, simple y sencillamente que tenemos que tener cuidado con cuáles son las condiciones en las cuales la vamos a utilizar. Entonces, el primer paso es, vamos a deducir la ecuación, vamos a demostrar cuál es su utilidad y también, como siempre, es importante saber cuáles son las limitaciones que la ecuación nos presenta. Una de las principales claves de la ecuación de Bernoulli es que los efectos viscosos son despreciables o que son muy pequeños en comparación con los efectos de inercia, gravitación y presión. En la unidad anterior, entonces, nosotros lo que veíamos era que nos interesaba mucho saber cuáles eran los efectos viscosos, es decir, cuál era la fricción que se estaba generando dentro de la tubería debido a la viscosidad que tenía el fluido y su contacto, el contacto que tenía el fluido con las paredes de nuestra tubería. En este caso, para la ecuación de Bernoulli, entonces nosotros vamos a comenzar despreciando completamente esos efectos viscosos o vamos a decir que son muy pequeños en comparación con la velocidad que va a llevar el fluido, la gravedad debido a la diferencia de alturas entre los diferentes puntos de la tubería o la presión que existe ya dentro de la tubería. En general, la ecuación de Bernoulli es muy útil o es útil cuando estamos fuera de capa límite, es decir, cuando no estamos cerca de las paredes sólidas de la tubería, cuando podríamos decir que la tubería es demasiado grande, entonces nosotros estamos haciendo un análisis en el centro de la tubería, entonces digamos en ese punto en donde nosotros tenemos velocidad máxima, la fricción que está ejerciendo la tubería con el fluido, entonces es despreciable. El otro es, no debemos de estar cerca de estelas o lo que es lo mismo, directamente debajo o por encima de cuerpos que estén dentro de nuestro flujo. Entonces el movimiento del flujo entonces es regido por una combinación de los efectos de presión, de los efectos de gravedad, de los efectos de energía cinética, velocidad del fluido y esas cosas, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos más o menos un panorama de qué es de cómo se deduce la ecuación de Bernoulli y cuáles son sus limitantes, entonces ya podemos pasar a la deducción de la ecuación de Bernoulli. Antes de ir a eso, entonces, vamos a definir cómo se acelera una partícula en un fluido. Sabemos que nosotros podemos deducir la velocidad de una partícula cuando sabemos cuál es la distancia que ésta recorre en cierto tiempo. La distancia, entonces, aquí nosotros la vamos a denotar por la letra S y el tiempo por T. Entonces nosotros sabemos, a ver, esto es muy sencillo, la velocidad es el cambio en la posición, en este caso la distancia que está recorriendo, dividido el tiempo. La aceleración de dicha partícula, recuerden que estamos hablando de una partícula que está en un flujo, en un fluido. La aceleración de esta partícula va a tener dos componentes. Una componente que es normal a la dirección en la cual se está moviendo el flujo y la otra que va a ser a lo largo de la línea de corriente o línea de acción en la cual se está moviendo el flujo. Las vamos a denotar por AN y AS respectivamente, ¿no? Pero, dado que en la ecuación de Bernoulli nosotros vamos a asumir entonces que tenemos cero fricción, que tenemos una velocidad que únicamente depende del cambio de la posición con respecto al tiempo, entonces asumimos que la aceleración normal es cero y lo único que nos interesa es la aceleración a lo largo de esa línea de corriente. Un punto muy importante, para un flujo estacionario no hay cambio en el flujo con respecto al tiempo. Y esto lo que nos podría dar a entender
es que la aceleración del flujo, cuando nosotros tenemos el régimen estacionario, la aceleración en ese régimen es cero, porque lo que nos está diciendo es que no hay cambio en el flujo con respecto al tiempo. Sin embargo, eso hay que tomarlo con precaución. Un flujo estacionario significa que no hay cambio con respecto al tiempo, pero en un lugar especificado. Es decir, nosotros nos detenemos en un lugar a lo largo del flujo y comenzamos a medir, en este caso, la velocidad. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que en ese punto, independientemente del tiempo, la velocidad no va a estar cambiando. Sin embargo, esto no quiere decir que si yo me muevo de punto, la velocidad va a seguir siendo la misma. Tomemos como ejemplo la boquilla de una manguera de jardín. Entonces, nosotros vamos a tener un flujo másico que es constante. La misma cantidad de masa que entra a la boquilla o sale de la manguera, que es lo mismo, es igual a la cantidad de masa que sale de la boquilla. Sin embargo, un lado de la boquilla tiene un área más grande y el otro área de la boquilla tiene un área más pequeña. Y para que se cumpla la relación de flujo másico, que la misma masa que está entrando es la que está saliendo, entonces el flujo se debe acelerar. Tengo un flujo que es estacionario, sin embargo, tengo velocidades diferentes a la entrada y a la salida de la boquilla. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Un flujo estacionario no significa que no vayamos a tener un cambio en la velocidad del fluido. En general, entonces, la velocidad va a depender tanto de la posición en la cual yo estoy tomándola, como el tiempo en el cual la estoy tomando. Entonces, partimos de la ecuación del lado izquierdo, es decir, si yo quisiera conocer cuánto es el cambio en la velocidad, pero la velocidad entonces depende tanto de la posición como del tiempo, entonces paso a hacer derivadas parciales, ¿no? La derivada de la velocidad con respecto a la posición por ds, más la derivada de la velocidad con respecto al tiempo por dt. Yo sé que la aceleración entonces es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Lo que hago entonces es agarrar esta ecuación que yo tengo aquí y dividirle dt. Una vez que hago eso, entonces ya me estoy quedando con la aceleración, que sería la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Y cómo nos quedaría? Bueno, nos quedaría la derivada parcial de la velocidad con respecto a la posición por ds sobre dt más la parcial de la velocidad con respecto del tiempo. Hay que tomar en cuenta ahora cuáles son las condiciones en las cuales estamos trabajando, y es por eso que se dice o se dijo al principio que la ecuación de Bernoulli funciona para cuando nosotros tenemos flujos que son estacionarios, en fluidos que son incompresibles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí vamos a tomar la primera consideración. Nosotros tenemos un flujo que es estacionario y por lo tanto no hay variación con respecto al tiempo, pero sí hay variación con respecto a la posición. Entonces la ecuación que yo tengo acá, o la ecuación de aceleración, me va a quedar como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo va a ser igual a la parcial de la velocidad con respecto a la posición por ds dt. ¿Por qué estoy eliminando ese? Porque estoy diciendo que mi velocidad en un punto no va a variar con respecto al tiempo. Mi velocidad va a cambiar con respecto a la posición en donde yo me pare. Entonces, esto de aquí lo puedo reescribir como que el cambio en la posición con respecto al tiempo es la velocidad, y entonces ya puedo reescribir mi ecuación con derivadas totales, dado que ya sé que no hay un cambio con respecto al tiempo cuando estoy en un régimen de flujo estacionario. Entonces la aceleración a lo largo de esa línea de acción va a ser la velocidad multiplicada por la derivada de la velocidad con respecto a la posición. Esto es cierto entonces para cuando nosotros otra vez tenemos un flujo que es estacionario, y como se puso en ejemplo en el caso de la boquilla de jardín. En el caso de la boquilla de jardín, claro que yo tengo una aceleración a lo largo de la boquilla debido a que yo estoy cambiando la posición. Yo comienzo con una velocidad y conforme me voy moviendo en esa posición en la cual se está moviendo el flujo, entonces la velocidad comienza a cambiar, y si cambia la velocidad, por lo tanto, tengo una aceleración. Bueno, una vez que hemos dejado claro cuál es la aceleración de una partícula cuando está en un flujo, ahora sí ya podemos entrar de lleno a la deducción de la ecuación de Bernoulli. Otra vez, hay que tomar en cuenta que nuestro fluido se está moviendo alrededor de una línea que llamaremos una línea de corriente o una línea de acción, y que se va a denotar por la letra S. Entonces, lo que pasamos a hacer es una sumatoria de fuerzas en el fluido o en un diferencial de esa parte de fluido, en el cual vamos a tener la sumatoria de fuerzas en S
que va a ser igual a la masa por la aceleración que tiene las partículas de fluido a lo largo de la línea de acción S o la línea de corriente, ¿no? Entonces, este sería más o menos esquemáticamente qué es lo que nosotros tenemos. Tenemos el plano ZX, las coordenadas ZX, pero a mí la que realmente me interesa son las coordenadas SN. N únicamente sería un vector normal a la dirección S. La dirección S entonces comienza a cambiar conforme yo me estoy moviendo a lo largo de mi línea de acción, ¿no? Y voy a tomar un pequeño diferencial de volumen en el cual voy a hacer mi análisis, mi sumatoria de fuerzas, ¿no? Aquí, otra vez, aquí es donde entra la siguiente aproximación que hacemos para poder deducir la ecuación de Bernoulli. En este caso, lo que nosotros vamos a decir es, en este ejercicio que nosotros estamos haciendo o en esta línea de acción que nosotros tenemos, no importan la fricción que existe entre el fluido y la tubería. Los efectos viscosos son despreciables. Por lo tanto, lo único que me interesa, las únicas fuerzas en las cuales voy a estar interesado es la presión que se está ejerciendo a los dos lados de, la presión que se está ejerciendo sobre mi pequeño diferencial de volumen y el peso mismo de ese diferencial de volumen. Entonces, lo escribo de la siguiente manera, ¿no? Del lado izquierdo, entonces tengo la presión multiplicada por el diferencial de área, menos, porque en este caso iría en la dirección contraria, la presión más el cambio de presión multiplicado por el diferencial de área, menos, lo que me interesa es esta parte que viene aquí, el peso multiplicado por el seno del ángulo. Entonces yo tengo este ángulo de aquí y el seno me está diciendo que yo lo que necesito es una fuerza que va en esta dirección y por lo tanto es negativa como lo estoy poniendo acá. Entonces eso cumpliría con el lado izquierdo de la ecuación que me dice que tengo que tener la sumatoria de fuerzas a lo largo de la línea de corriente S. Y eso va a ser igual a la masa por la aceleración en esa línea de corriente S que la acabamos de deducir y que es la velocidad por la derivada de la velocidad con respecto a la posición. Esta ecuación de aquí la podemos simplificar si nosotros conocemos cómo es que podemos reescribir cuál es la masa del fluido, cuál es el peso de un fluido y en este caso cuál es el seno de ese ángulo que está formando mi línea de acción con relación al eje Z. ¿Ok? Entonces, sabemos que para yo determinar la masa de un fluido no es más que multiplicar su densidad por su volumen. Voy a utilizar este símbolo de aquí para denotar volumen y que no se confunda con el de velocidad. Entonces tengo la densidad multiplicada por el volumen y el volumen de mi pequeño diferencial de volumen que yo tengo aquí, pues es simple y sencillamente la derivada del área o un pequeño diferencial de área por un pequeño diferencial que iría a lo largo de la línea de acción. El peso, pues simple y sencillamente sería la masa por la gravedad y la masa es esta que acabamos de escribir en la parte de arriba, que sería la densidad por dAds multiplicado por la gravedad nos daría cuánto es el peso. Y finalmente decimos que el seno del ángulo es dz por ds. Vamos a explicarlo. En esta parte que nosotros tenemos aquí, entonces yo tengo esta línea de aquí que vendría siendo ds, que corresponde a esta parte, la hipotenusa de este pequeño triángulo que yo tengo acá, ¿no? Entonces, este pequeño triángulo que yo tengo acá, entonces va a tener en la dirección z, va a tener un largo de z, mientras que en la dirección x va a tener un pequeño largo de x. Este ángulo que está formando aquí entonces es este mismo ángulo que yo tengo aquí y el seno de este ángulo me dice que sería cateto opuesto sobre hipotenusa o lo que es lo mismo dz/ds. Una vez que sabemos todo eso, pasamos a sustituir en la ecuación, vamos a eliminar lo que se puede eliminar y vamos a poner todo ya en función de densidades o diferenciales de área o diferenciales de longitud. Entonces nos quedamos con la parte de menos el diferencial de presión por el diferencial de área que vendría saliendo de esta parte de aquí, dado que este se va a eliminar con este, menos el peso, y el peso nos dice que es densidad por gravedad por dA por ds, densidad por gravedad por dA por ds, por el seno del ángulo, y el seno del ángulo es dz sobre ds. Perdón, aquí tuve un error, es dz sobre ds. Igual a, entonces la masa es
la densidad multiplicada por el volumen, o lo que es lo mismo la densidad por dA por ds, la densidad por dA por ds, por la velocidad por dv sobre ds. Muy bien, aquí con esta ecuación que nosotros tenemos aquí, lo único que nos quedaría por hacer sería comenzar a eliminar términos que se repiten a lo largo de toda la ecuación. Podemos ver que dA está en todos y cada uno de los términos, entonces los eliminamos. Y también eliminamos, por ejemplo, el ds que tenemos aquí con este ds que tenemos acá, y lo único que nos queda es densidad por gravedad por dz. El dA se fue por que está en todos los términos, y en este caso también se va dA, también se va ds, y lo único que me queda es la densidad por la velocidad por la derivada de la velocidad, ¿no? Entonces ya esto se está volviendo una ecuación más manejable, ¿no? Todavía entonces tenemos ahí algunas derivadas que podemos quitar siempre y cuando podamos integrar los valores que nosotros tenemos aquí. Por ejemplo, del lado derecho, en este lado de acá, esa expresión es trivial, ¿no? O sea, claramente vemos que la velocidad por dv es igual a un medio de la derivada de la velocidad al cuadrado. Si yo derivo la velocidad al cuadrado, entonces sería 2 veces v, entonces por dv, que me quedaría v de v, que es prácticamente lo que está del lado izquierdo, ¿no? Entonces, sustituimos eso. Decimos que v por dv es igual a un medio de la derivada de la velocidad al cuadrado, divido toda la ecuación entre la densidad, y con lo que me voy a quedar entonces es con esto. Esto ya se parece mucho más a lo que vendría siendo la ecuación de Bernoulli. Tengo el cambio en la presión sobre la densidad más un medio de la derivada de la velocidad al cuadrado más la gravedad por dz, y decimos que todo esto es igual a 0. Lo que toca hacer ahora es integrar y deducir entonces la ecuación para flujo estacionario. Hay que recordar entonces cuáles fueron las condiciones con las cuales pudimos llegar a esta ecuación que tenemos aquí. Una de ellas nos decía que el flujo tiene que ser estacionario para que no hubiera cambios con respecto al tiempo en un punto en el que yo me detenga. Y el otro era que los efectos viscosos eran despreciables, para que yo únicamente pudiera tomar las fuerzas debido a presiones, o las fuerzas debido a la gravedad o energía cinética, ¿no? Entonces, una vez que hacemos las integrales, dado que para la velocidad al cuadrado nada más tengo una derivada, entonces este se va, dado que aquí nada más tengo z, entonces esto también se va, y lo que me queda es la integral de dp sobre la densidad más la velocidad al cuadrado sobre 2 más la gravedad por z. Y no hay que olvidar que dado que estamos integrando, entonces vamos a tener constantes de integración, y esto ya no va a ser igual a 0, sino que va a ser igual a un valor constante. Esa entonces sería la ecuación general cuando nosotros tenemos un flujo que es estacionario y para el cual los efectos viscosos son despreciables. Ahora, podemos hacer una aproximación más para reducir todavía más esta ecuación, y esa es decir que el fluido con el cual estamos trabajando es incompresible. Si el fluido con el cual estamos trabajando es incompresible, entonces la densidad no va a depender de la presión. El fluido no va a cambiar su densidad independientemente del cambio de presión. Y si eso es cierto, entonces ya llegamos a la famosa ecuación de Bernoulli, que es la siguiente. Tenemos que la presión sobre la densidad más la velocidad al cuadrado del flujo sobre 2 más la gravedad por z es igual a una constante. Otra vez, quiero remarcarlo mucho para que no haya confusiones. Esto se cumple cuando tenemos un flujo que es estacionario, en donde el fluido es incompresible, y estamos haciendo el análisis a lo largo de una misma línea de corriente, cuando las pérdidas por fricción con la tubería son despreciables. De hecho, el libro lo escribe de la siguiente manera. Nos dice que la suma de la energía cinética, potencial y de flujo de una partícula de un fluido es constante a lo largo de una línea de corriente en el transcurso de, y esto es muy importante, un flujo estacionario cuando los efectos de la compresibilidad y la fricción son despreciables. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso para a la hora de hacer análisis, ver que nuestro problema encaje para yo poder utilizar la ecuación de Bernoulli. Ya nada más para terminar, la siguiente diapositiva. La ecuación de Bernoulli es muy poderosa, ¿por qué? Porque lo que me está diciendo es, si yo me estoy moviendo
dentro de una misma línea de acción. Y una misma línea de acción podemos decir, me estoy moviendo dentro de una tubería en donde el flujo siempre es el mismo. Entonces, obviamente es lo suficientemente grande para que los efectos de fricción sean despreciables, ¿no? Y nos dice que la suma de esas tres energías es igual a una constante a lo largo de toda esa línea de acción. Entonces, yo lo que puedo hacer es tomar dos puntos dentro de esa misma línea de acción e igualar las sumas. Y esto sí lo quiero remarcar mucho. Lo que es constante es la suma de todas las energías. En este caso, yo puedo agarrar dos puntos que estén dentro de la misma línea de acción y decir que la presión en el punto 1 sobre la densidad, más la velocidad en el punto 1 al cuadrado sobre 2, más la gravedad y la altura multiplicada por la altura del punto 1 es igual a la presión en el punto 2 dividida la densidad, más la velocidad en el punto 2 al cuadrado dividido 2, más la gravedad multiplicada por la altura del punto 2. Esto no quiere decir, y lo quiero remarcar mucho, esto no quiere decir que la presión 1 y la presión 2 son iguales, ni que la velocidad 1 y la velocidad 2 sean iguales o que las alturas 1 y 2 sean iguales. Pueden serlo, pero no necesariamente cierto. Lo que sí es cierto es que la suma de todo esto, la suma de todas las energías en el punto 1, es igual a la suma de todas las energías en el punto 2. Con eso entonces cerramos lo que es la ecuación de Bernoulli, cuál es su deducción, cómo es entonces que se ve y en el próximo video voy a hacer una solución de problemas utilizando la ecuación de Bernoulli. Nos vemos en el siguiente.